¿Cómo están mis queridas alumnas y alumnos el día de hoy? Hoy día vamos a ver la definición del límite, ¿ya? Para poder demostrar la existencia de un límite, ¿ya? Entonces, fíjense, se define una función definida en un intervalo abierto que contiene x sub 0 y L un número real. Entonces, ¿cierto? La afirmación límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 igual a L significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x menos el límite es menor que epsilon. Ya, veámoslo con números. Por ejemplo, supongamos, ¿cierto?, que nos piden, dice, demuestra que el límite de 3x menos 1 cuando x tiende a 2 es igual a 5. ¿Cierto? Ustedes en la clase anterior vieron que tenían como un polinomio, reemplazamos la x por 2, 3 por 2, 6 menos 1, ¿cierto? Esto tiende a 5, ¿ya? Entonces vamos a demostrar que este límite existe, ¿estamos? ¿Cómo lo demostramos? Entonces vamos a demostrar, por demostrar, ¿cierto? Que para todo epsilon mayor que 0, fíjense que esto siempre es igual, ¿ya? Existe, ¿cierto? Un delta mayor que 0. ¿Ya? Vamos a demostrar, ¿cierto?, que existe este número tal que, sí, fíjense acá, x menos x sub 0, ¿cierto? En la definición, el x sub 0 es el 2. Siempre el x sub 0 va a ser ese número, ¿ya? Cuando está positivo queda en resta y cuando está negativo que va a quedar una suma, ¿ya? Entonces x menos 2 menor que delta. Entonces para todo esto existe un delta mayor que 0, tal que si x menos 2 es menor que delta, entonces, ¿ya? Entonces la función, reemplazamos la función 3x menos 1 menos el límite que es 5. Igual, cuando el límite es positivo queda negativo, ¿cierto? Y cuando acá es negativo, acá queda positivo. Va a ser menor que un epsilon. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esta expresión. Con esa vamos a trabajar. ¿Ya? Fíjense. Acá, ¿cierto? Menos 1 menos 5 me va a quedar menos 6. ¿Ya? Esto es lo mismo que tener, ¿cierto? 3 factor de x menos 2. ¿Cierto? Como ese 3 está positivo, bueno, si estuviera negativo lo sacan positivo. Como está positivo sale igual. Va a salir fuera del valor absoluto, ¿cierto? Va a quedar 3, valor absoluto, x menos 2. Fíjense que nosotros acá, ¿cierto? Ya habíamos dicho que x menos 2 es menor que, menor que delta. Por lo tanto, aquí ya tenemos el x menos 2. ¿Ya? Entonces esto va a ser menor que 3 delta. ¿Por qué 3? Ese 3. Ese es el 3. ¿Se dan cuenta? Y este es el delta. ¿Estamos? Como que agregar un 3 ahí, ¿cierto? Y un 3 acá. ¿Ya? 3 delta. Y ahora esto, ¿cierto? Se iguala al epsilon. ¿Ya? Igual a epsilon. Y se despeja. Y ahí está demostrado. ¿Ya? Ahí demostramos, ¿cierto? Que existe ese número. Para cualquier número positivo. ¿Ya? Para cualquier número positivo existe un delta mayor que 0. En este caso, supongamos, recuerden que esta es la tolerancia. Usted la define 1, ¿cierto? Supongamos que epsilon vale 4. Perdón, supongamos que epsilon vale 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los valores de x que vamos a tomar, ¿cierto? Para llegar a ese límite, tienen que ser 2. ¿Ya? ¿Entiende? ¿Ah? Este es cálculo ya. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Fíjense ya. Ejemplo 2. Entonces vamos a demuestre que, ¿ya? Demuestre que. Entonces demuestre que el límite cuando x tiende a 4 de x más 9 es igual, ¿cierto? Bueno, si el x tiende a 4, el límite de x más 9 va a ser 13, ¿cierto?
Entonces vamos a demostrar eso. ¿Ya? Entonces, por demostrar, fíjense que esto es siempre igual, ya que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que sí, ¿cierto? X menos, ahora le resto 4, x menos 4 es menor que delta, entonces la función, ¿cierto? Que en este caso es x más 9, menos el límite que es 13, va a ser menor, perdón, que epsilon. ¿Ya? Va a ser menor que epsilon. Entonces, ¿cierto? Recuerden que voy a trabajar con esa expresión, ¿ya? Entonces, fíjense, tengo x más 9 menos 13, ¿cierto? Eso es lo mismo que tener x 9 menos 13 es menos 4. Y esta, fíjense que me quedó al tiro, miren, el x menos 4 ya lo tengo acá. Ya lo tengo, ¿se dan cuenta? Esto es menor que delta. Acá no hay que multiplicarlo por nada porque no factoricé ni nada. Y este delta es igual a epsilon. Y listo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ahí lo voy a dejar un poquito, no sé si los copian en su apunte ustedes. Ahí está. ¿Ya? Ya veamos otro ejemplo. Estoy tomando ejemplos muy sencillos, ¿eh? Todos los límites uno los puede demostrar. O sea, puedo trabajar con límites ciertos trigonométricos, ya con variable al cuadrado el asunto ya se complica. ¿Ya? Con variable al cuadrado se complica. ¿Estamos? Yo estoy trabajando con los más sencillos, con una cuestión introductoria para que ustedes sepan cómo se demuestra la existencia de un límite. ¿Ya? Pero estamos trabajando con los más fáciles. ¿Entienden? Fíjense. Veamos, ¿cierto? Demuestre que el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 menos 5x igual, ¿cierto? ¿Cuál sería el límite en este caso? Ya, como este es menos 2, ¿cierto? Me va a quedar 1 más 10 que 11. ¿Ya? Entonces, por demostrar, ¿cierto? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x, fíjense acá está negativo, entonces acá me queda más 2 porque sería menos menos, ¿ya? X más 2 menor que delta, ¿ya? Entonces, ¿cierto? La función que es 1 menos 5x menos el límite que es 11 va a ser menor que epsilon. Entonces vamos a trabajar con esa expresión, ¿cierto? Entonces tenemos 1 menos 5x menos 11 es lo mismo que tener, ¿cierto? Menos 5x menos 10. ¿Cierto? Porque acá tengo 1 menos 11 que me da menos 10. Voy a factorizar por menos 5. Menos 5 factor de x más 2. ¿Cierto? Como estamos trabajando con valor absoluto, ese menos 5 sale positivo afuera. ¿Cierto? Porque esto es un valor absoluto. Entonces va a quedar 5 factor de x más 2. Fíjense, ya tengo el x más 2. ¿Ya? Ya sé que el x más 2 es menor que delta. Pero le agregamos ese 5. ¿Cierto? Ahí. Siempre este que está afuera se repite ahí. ¿Ya? Siempre que está afuera se repite. ¿Estamos? Y ahí esto se llama acotar. Ahí lo está acotado ya. Entonces esto se llama acotar. ¿Ya? Y ahí lo igualamos al tiro al epsilon. Entonces delta va a ser igual a epsilon partido 5. Y ahí queda demostrado. Perdón ahí. ¿Cierto? El 5 pasaba dividiendo. ¿Ya? Y nos queda que delta igual a epsilon partido 5. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que el delta que tenemos que seleccionar, ¿cierto? Para que la función converja o se acerque al 11,
¿ya? Tanto como yo quiera, que ya va a depender de esa tolerancia, ¿cierto? De este epsilon. Ese delta, esa distancia entre los valores, ¿cierto? Tiene que ser la quinta parte del epsilon, ¿ya? Si yo tomo un delta, ¿cierto? Es decir, si la distancia entre los valores que se están acercando al 2, ¿ya? Es menor que la quinta parte de epsilon, ¿cierto? Este límite existe. Esta función se acerca al 11, ¿ya? Está un poquito abstracto, ¿eh? ¿Cierto? Ya, veamos un tercer ejemplo. Yo creo que hoy día tienen que madurar esto nomás, ¿ya? Fíjense, demuestre que el límite, ¿cierto? Cuando x tiende a 1, de 1 menos 3x es igual, ¿cierto? A menos 2, ¿cierto? Porque reemplazamos el 1, me va a quedar 1 menos 3, menos 2. ¿Ya? Ahí. Entonces, por demostrar, ¿cierto? Por demostrar que para todo epsilon mayor que 0, fíjense, esto es siempre igual. Existe un delta mayor que 0, tal que si x menos 1 es menor que delta, entonces, ¿cierto? Entonces, la función 1 menos 3x menos el límite, fíjense que acá me va a quedar menos, lo voy a escribir, menos, 2, ¿cierto? Menos el límite. Este menos de la fórmula, digamos, ¿cierto? O de la expresión, y este, ¿cierto? El límite, que en este caso es negativo, va a ser menor que epsilon. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces voy a partir de la expresión, ¿cierto? En la demostración propiamente tal, en la demostración voy a partir, ¿cierto? 1 menos 3x más 2, ¿cierto? Va a ser lo mismo que tener menos 3x más 3, ¿cierto? Ya. Ahora, fíjense, voy a factorizar por menos 3. Menos 3 factor. Menos 3 por x me da, ¿cierto? Menos 3x. ¿Ya? Tanto aquí. Y acá va un menos 1. ¿Cierto? Menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 1 más 3. ¿Ya? Como ese 3, ¿cierto? Está negativo, va a salir positivo afuera, porque es un valor absoluto. Me va a quedar 3 factor de x menos 1. Y eso, ¿cierto? Es menor que, fíjense, el x menos 1 ya teníamos acá que es menor que el delta. Entonces eso es menor que delta. Pero como está ese 3, lo agregamos ahí. ¿Se dan cuenta que como bien mecánico? ¿Ya? ¿Se vio eso? Creo que no se vio, ¿eh? Ahí. ¿Ya? Entonces les decía, ¿cierto? Acá este menos 3 está negativo. Salió como es valor absoluto. Sale fuera positivo, ¿cierto? Y ya, ahí, ¿cierto? Me quedó el x menos 1, que ya sabemos de acá. Sabemos que ese x menos 1 es menor que el delta. ¿Ya? Y lo único que tenemos que hacer es agregar ese 3. Ese 3 se repite. ¿Estamos? Entonces teníamos esto, ¿cierto? Teníamos 3x menos 1 menor, ¿cierto? Que 3 delta. ¿Ya? Repito, ese 3 se repite nomás, ¿cierto? Y esto es lo que teníamos acá en nuestra premisa. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Esto lo igualamos a epsilon. Vamos a tener que delta va a ser igual a epsilon partido 3. ¿Ya? Entonces, la idea es que hoy día mecanicen cómo se demuestra, ¿ya? Para para que vayan adquiriendo, ¿cierto? La metodología de este tipo de demostraciones. Como digo, estos son los más sencillos, ¿ya? Que son los que vamos a ver nosotros, porque nosotros estamos en una etapa introductoria al cálculo. Ya ustedes cuando estén en la universidad, ¿cierto? Se van a dar cuenta que ahí se van a quebrar la cabeza demostrando unos más complejos. ¿Estamos? Ya.
Lo dejamos hasta aquí por hoy día. Yo les voy a ejercicios de esto nada más. ¿Estamos? Ya chiquillos, que estén bien. Cuídense. Chao, chao.